Entonces, voy a pasar rápidamente. Ustedes tienen esta presentación. Entonces, depende de ustedes ya estudiar con más calma, ¿no? Me voy a pasar un poco a la rápida porque esto ustedes ya han visto. Les voy a mostrar álgebra relacional y SQL para matar dos pájaros de un tiro, ¿ya? Entonces, en álgebra relacional, si yo quiero escoger columnas de una tabla, coloco esto. En SQL el equivalente sería esto. Coloco las columnas from B. Acuérdense que en álgebra relacional siempre se eliminan duplicados porque el resultado es una relación. Entonces el equivalente sería con distinct, que como ustedes saben elimina duplicados. Entonces si tuviéramos esta tabla B, al proyectar X de B, que sería esto, se eliminan duplicados. Sería esto, que sería como hacer select distinct X from B. Podemos elegir dos columnas. En ese caso, como el 7, 8 aparece dos veces, acá en el resultado aparece una sola vez. Y el equivalente en SQL sería esto. Me voy a pasar esto. Cuando tenemos el filtro, que es filtrar de acuerdo a una expresión lógica de una tabla, es equivalente a hacer select asterisco from B, where expresión lógica, ¿no? Entonces, si tuviera esta tabla, como ejemplo, si yo quiero filtrar los x igual a 1 de B, vengo aquí, como x es igual a 1, entonces esta fila entra en el resultado. Voy a la siguiente, como x es igual a 1, entra al resultado. Voy a la siguiente, como x no es 1, no entra. Como x no es 1, no entra. Entonces, filtra las filas, ¿no? Este asterisco significa que tomo todas las columnas. Entonces, por eso es que esto es equivalente en SQL a escribir select asterisco from B, where x igual a 1. Puedo tener una expresión lógica tan compleja como sea. Por ejemplo, aquí involucra dos atributos, x igual a 1 o z igual a 9. Entonces van a entrar estas dos más esta, ¿no? Acá. Y el equivalente en álgebra relacional sería este. Si hubiera alguna pregunta, me dicen, por favor. Bueno, esto nos vamos a pasar, ya depende de ustedes. Aquí tienen un montón de ejercicios con las respuestas, entonces ustedes pueden hacer esto y luego hacer las prácticas, ¿no? Si es que tuvieran muchas dudas, este es su apoyo. Me voy a pasar, aquí tienen ejercicios más sus respuestas. Aquí tenemos las operaciones de conjuntos en álgebra relacional, que es la unión, que también algunos gestores me permiten hacer, pero no son muy usados porque en realidad necesitamos que las cabeceras de las tablas sean iguales, ¿no? X y Z, X y Z, ¿no? Entonces, un ejemplo de aplicación, si yo tuviera una tabla alumno y una tabla empleado que tienen los mismos campos, son idénticas, entonces si yo quisiera obtener todos los datos de los alumnos y empleados de la universidad, entonces tomaría todos los alumnos, todos los empleados y haría una unión, ¿no? Y eso me devolvería eliminando duplicados porque ese es el equivalente a unión de álgebra relacional. Lo mismo hay intersección, que no es muy común. De hecho, en Access, por ejemplo, no existe, pero en SQL Server sí. Y un ejemplo sería obtener datos de los alumnos que también son empleados, ¿no? Entonces tomo todos los alumnos, todos los empleados y hago una intersección. Pero como les digo, no es muy usada esta sentencia, entonces no le voy a no me voy a detener mucho en ella. La resta se puede usar con except, en Oracle es minus, en Access no hay. Y lo que hago es restar, ¿no? Todas las filas de A, quitando las de B. Entonces, si tengo estas filas de A, como en B tengo 1, 2, 3, entonces esta se elimina. Como tengo 7, 8, 9 en B, entonces esta se elimina y la única que queda es
4, 5, 6, ¿no? Necesito que las cabeceras sean iguales. Entonces, un ejemplo de aplicación sería datos de los empleados que no son alumnos, que sería lo mismo que hacer esto, ¿no? Que sería equivalente a ser empleado menos alumno, ¿no? Empleado en álgebra relacional. Ay, Dios. Bueno, empleado menos alumno, ya saben, álgebra relacional. Otra cosa en la que he visto que tienen duda, y esto sí es importante porque es una de las operaciones más usadas, es el join y el producto cartesiano. Entonces, el equivalente al producto cartesiano sería hacer esto, select asterisco from A, B. Entonces, yo no pongo una condición acá en que compare los atributos comunes, no estoy haciendo un join, esta es la típica equivocación que cometen, se olvidan de hacer el join. Esto es un producto cartesiano. Recuerden que el producto cartesiano lo que hace es toma cada fila de A, si tengo A por B, toma esta fila de A y la combina con todas las de B. Por eso tengo la fila de A, que es esta amarilla, combinada con todas las de B. Tomo la celeste y la combino con todas las de B. Tomo la rosada y la combino con todas las de B. Ese es el producto cartesiano. Como tengo un atributo común X, entonces para diferenciar el nombre, le pongo acá A.X y acá B.X, ¿no? Ese es el producto cartesiano. El join es hacer un producto cartesiano y filtrar los valores que son iguales en la columna. Entonces, el A join B equivale a hacer esto, ¿no? Entonces, como el atributo común es X, vamos a hacer directamente para que vean. Vengo acá, 1, 2, 3, y recorro todas las de B. Como 1 es igual a 1, entonces esta fila entra en el resultado. Tendría 1, 2, 3, 1, 2, 3, más 3, ¿no? Ya no se repite X. Voy a la siguiente fila y como también tengo 1, entonces sí entra. Tendría 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Voy a la siguiente, como 7 no es igual a 1, entonces no entra. Ahora voy a la siguiente fila. Tengo 4, 5, 6, entonces busco 4 acá. Vengo acá, vengo acá, vengo acá y no hay ningún 4. Entonces esta no hace join con ninguna. Voy a la siguiente. Tomo el 7. Vengo otra vez, recorro, vengo acá. No es 7, no es 7. Vengo acá y sí es 7. Entonces se combina 7, 8, 9, 4. Por eso acá tengo 7, 8, 9, 4. Si ustedes se fijan, el join es como hacer un producto cartesiano y filtrar aquellas filas que tienen el mismo valor en el atributo común, que serían estos, ¿no? Por eso es que aparecen acá. Pero no es necesario que yo haga el producto cartesiano para hacer el join, tengo que saber hacerlo así. Recuerden que A join B es lo mismo que B join A. Es exactamente lo mismo. Porque como en una relación no hay orden, al final van a salir las mismas tuplas en diferente orden, ¿no? Pero es igual. Lo mismo B por A y A por B. Es exactamente lo mismo. Entonces son operaciones conmutativas, todas las que hemos visto. Unión, intersección. Resta no es conmutativa, ¿no? Obviamente. A diferencia de álgebra relacional, en SQL es necesario colocar la condición acá, ¿no? En SQL yo simplemente pongo A join B y toma el atributo común que es X y por ese atributo va a ser el join. Pero en SQL yo tengo que especificar el atributo común. Puedo hacer el SQL de esta manera o usando el inner join de esta manera. Entonces es otra forma del SQL. A mí me da igual cuál ustedes sepan, esta o esta, yo voy a entender, ¿no? Cuando hagan sus ejercicios. Cuando tengo
dos atributos comunes, como acá tengo x y x y. Entonces tengo dos atributos comunes, entonces el join se va a hacer automáticamente por esos dos atributos, es el join natural, ¿no? Entonces voy a tener el x y una sola vez y z u a el resto de los atributos, ¿no? Entonces se va a ver que sean los mismos valores, 1, 2, 1, 2. Entonces, por eso es que entra en el resultado 1, 2, 3, 10, 1. No hay más 1, 2. 4, 5 no hay. 7, 8 hay estos dos últimos, ¿no? Entonces, 7, 8, 9, 30 se va a combinar con el 4 y con el 5 que están acá. Entonces, ese es el join. Necesito colocar la condición acá en SQL, aunque en álgebra relacional no. Y si hago la otra forma, igual aquí en el on tengo que poner las dos condiciones, ¿no? Con un AND. Ese es el join y aquí tienen hartos ejercicios para hacer con respuestas. Aquí tienen explicación del inner join, right join, outer join, left join. Si quieren, pueden verlas, si no, tampoco son tan indispensables. Entonces, se las dejo ahí por si alguien tuviera interés. Está todo explicado con chuis, ¿no? Con colores y todo como para que se ubiquen. Pero con que sepan el join, yo estoy tranquila, no me preocupo. El extend también, que es para añadir columnas a una relación. En SQL es poner simplemente, aumentar expresiones y ponerles un título, ¿no? Seguramente han hecho esto. X por 10, hasta P. Entonces es lo mismo. Añadir columnas a una tabla. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y tengo la tabla A, estoy añadiendo la columna S y la columna P. ¿Cómo calculo la columna S? Sumando 1 más 2, 4 más 5, 7 más 8, que son estos valores. Y la otra columna que es X por 10. Entonces tengo 1 por 10, 10, 4 por 10, 7 por 10, que serían estos valores, ¿no? Entonces puedo añadir columnas con un select o con un extend. En álgebra relacional con extend, en SQL con simplemente aumentando atributos, ¿no? Columnas. Perfecto. Ahora, hay ejercicios que no los vamos a poder resolver si no usamos consultas anidadas. Entonces, las consultas anidadas no son más que consultas que yo utilizo en la expresión lógica del where, que me permite filtrar. Todo lo que normalmente se hace en las consultas simples es comparar valores con valores, por ejemplo, calificación mayor a 50. Pero hay ejercicios que no vamos a poder resolver comparando valores con valores y vamos a necesitar usar conjuntos. Ahí es que utilizo las consultas anidadas en las expresiones lógicas. Acá, por ejemplo, este ejercicio. Obtener el carnet y nombre de los alumnos que hayan aprobado al menos una materia. Sería esto y estaría bien. Colocamos distinct, say nom, from alumno, nota, hacemos el join y aquí vemos que la calificación sea mayor a 50. Entonces, estos son los alumnos que aprobaron al menos una materia. Pero si quisiera obtener el carnet y nombre de los alumnos que nunca se hayan aplazado, entonces yo no voy a poder hacer esta consulta con una comparación simple. De hecho, esto estaría mal, porque esto me daría exactamente esto. Una cosa es que hayan aprobado al menos una materia y otra cosa es que nunca se hayan aplazado. Con esto yo no verifico que nunca se hayan aplazado. Entonces, para hacer esto tengo que usar consultas anidadas, ¿ya? Recordemos que las consultas anidadas, hay tres tipos de consultas anidadas, las que tienen el not in o in, las que tienen el operador all any y las que tienen not exists. Y vamos a ver cada una de estas. Vamos a empezar con la que me parece más intuitiva, que es esta segunda. Entonces, directo vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera obtener carnet y nombre del alumno que obtuvo la mejor nota en la materia con sigla P1,
Aquí tengo mi tabla nota. Estas tablas son las mismas de los ejercicios que me imagino que han estado haciendo, por eso es que no le he dado mucho énfasis, ¿no? Son las mismas. Entonces, primero me ubico en lo que me están pidiendo. Si me dieran estos datos, yo quiero el carnet del que obtuvo la mejor nota en la materia P1. Entonces veo la materia P1 que es esta verde. Es esta verde. Esta es la materia P1, ¿no es cierto? Entonces filtro la materia P1, P1, P1. Eso es lo que estoy haciendo hasta acá. Entonces he filtrado los carnets de los que han tomado P1. Pero ahora necesito saber el carnet del que ha tenido la mejor nota. Entonces veo que su calificación, que sería esta, esta y esta, sea la mejor. Entonces que su calificación sea mayor o igual a todas las calificaciones de la materia P1. Todas las calificaciones de la materia P1, que es esta parte rosada, serían el 20, 30 y 95. ¿Qué es lo que tengo acá? 20, 30 y 95 es el conjunto de las calificaciones en la materia P1. Entonces, ¿quién va a salir? El alumno A3, que es el que tiene la mejor calificación. Su calificación es mayor que todas las demás. Ese es el que tiene que salir. Entonces, eso es lo que verifico en esta parte. Entonces, la calificación tiene que ser mayor o igual a todas. ¿Cómo hago eso? Voy viendo alumno por alumno. Entonces, vengo al primer alumno. Como la sigla no es P1, entonces no lo considero. Voy al siguiente alumno. Como la sigla no es P1, no lo considero. Voy al siguiente alumno. Como la sigla sí es P1, entonces ya hasta ahí estamos bien. Ahora tengo que verificar antes que también se cumpla esta condición. Entonces, la calificación, que es 20, tendría que ser mayor o igual a todas estas rosadas que ya las habíamos sacado. 20. Entonces, ahorita estamos en esta fila 3. ¿20 es mayor o igual a todas? No, porque no es mayor a 30. Entonces, como da falso, la respuesta es no y por tanto esta no entra. Esta y esta no entran porque la materia no es P1. La 7 sí cumple con que es P1, hasta ahí estamos bien. Ahora vemos la nota. La nota, que es 30, es mayor o igual a todas estas. Falso, porque no es mayor o igual a 95. Como dio falso, entonces esta no entra. Voy a la siguiente, como no es P1, no entra. Voy a la siguiente, como es P1, tengo que ver la nota. 95 es mayor o igual a todas estas, sí. Es mayor o igual a 20, es mayor o igual a 30, es mayor o igual a 95. Como dio verdad, esta fila sí entra en el resultado. Por eso es que aquí aparece A3, que es lo que quería. Y el resto no cumplen porque no son P1, ¿no? Así es como funciona esta consulta anidada. No sé si tienen alguna pregunta. Por si acaso, todas las condiciones, bueno, aquí puedo tener mayor, menor, mayor igual, menor igual, diferente, ¿no? Cualquier operador de comparación. Aquí, los alumnos que no obtuvieron la peor nota en la materia sería con N. O sea, me interesa que la calificación sea mayor a cualquiera. Si es mayor a cualquiera, sabemos que no han tenido la peor nota. Entonces, el 20 es mayor a cualquiera, no, porque no es mayor a 20. El 30 es mayor a cualquiera, sí, porque es mayor al 20. 95 es mayor al 20.
Entonces, basta que uno cumplan con un hito del conjunto, eso va a ser verdad y van a entrar en el resultado. Esta no es muy usada, ¿no? La más usada sería esta. Aquí tienen más ejercicios. Uno de sus compañeros me pedía que les dé más ejercicios de estas consultas anidadas. Entonces, ustedes aquí pueden hacer el ejercicio y luego comparar con la respuesta que está aquí, explicada además, ¿no? Tomaron IN 102, calificación que el alumno obtuvo en IN 102 y aquí todas las calificaciones de IN 102. Entonces está con colores como para que ustedes entiendan. Solo depende de ustedes, que tengan la fuerza de voluntad de sentarse. Aquí hay otro ejercicio, entonces son ejercicios que se diferencian muy poquito, pero que la consulta es diferente justamente para que no hayan dudas, ¿no? Entonces aquí ya no me verifico que la condición sea IN 102. Entonces ustedes háganlos y comparen las respuestas. Y cualquier duda me dicen para que yo aclare. Pero si les sale lo mismo, está perfecto. Aquí hay otro ejercicio que es comparar todas esas, ¿no? Entonces ustedes pueden poner datos y mostrar la diferencia. Aquí hay otro ejercicio que también lo pueden resolver. Ahora, para hacer el ejercicio de los alumnos que nunca se aplazaron, podemos utilizar la consulta anidada con NOTIN. Entonces, toma los registros de la consulta principal siempre, donde el valor de este campo no pertenezca al conjunto de valores de este conjunto celeste. Veamos directo en el ejemplo. Si me piden obtener el carnet y nombre de los alumnos que nunca se hayan aplazado, entonces yo saco el carnet y nombre de alumno. Pero para que un alumno entre, me fijo que su carnet no pertenezca o no esté en este conjunto de carnets. Este conjunto de carnets son los carnets de los que se han aplazado. Entonces estoy diciendo obtener el carnet y nombre de los alumnos cuyo carnet no pertenece al conjunto de carnets de estudiantes que alguna vez se aplazaron. Y serían los alumnos que nunca se han aplazado. Si hacemos la prueba de escritorio de este ejercicio, estamos tomando los datos de la consulta principal, que sería esta, que justamente es esta la que está con el recuadro verde. Entonces, los datos que tenemos que filtrar son datos de alumno. Vamos a ir fila por fila. Para el alumno A1, para este alumno, estamos en esta fila, vamos a tomar la decisión. Entonces, CI vale A1. Voy a sacar este conjunto celeste. Este conjunto celeste es el conjunto de, estoy sacando los carnets de nota donde calife es menor a 51. Las notas menores a 51 aquí las he puesto con negrilla. Entonces saco los carnets de esos alumnos. Los alumnos que se han aplazado, que tienen aplazo, son el alumno A1 y el alumno A2. Por eso es que aquí aparece A1 y A2. Fíjense que este conjunto ya no cambia para el resto de las filas. Es un conjunto constante con el que voy a comparar cada una de estas mis filas para filtrar los que entran. Entonces vengo acá y veo A1 noting este conjunto, A1 noting este conjunto, es falso, porque es como decir A1 no pertenece a este conjunto, no está en este conjunto. Falso porque sí está. Aquí está 1. Como dio falso, la respuesta es no. Entonces A1 no entra. Por eso es que en mi respuesta, que es Q, no tengo al alumno A1. Voy al siguiente alumno, que es A2. A2 entra en la respuesta. Para eso tengo que ver esta condición. A2 no pertenece a este conjunto. Sería falso porque sí pertenece. Aquí está A2. Como dio falso, entonces A2 no entra. Por eso es que aquí no está A2. Vamos a la siguiente fila de mi consulta principal, ¿no? A3 no pertenece a ese conjunto. No pertenece porque A3 no está acá.
Entonces es verdad, no pertenece. Por tanto, A3 sí entra en el resultado. Entonces agarro los datos de A3, Albert, y van a entrar en mi resultado. Voy a la siguiente fila que es A5 Ceci. Entonces veo, A5 Ceci no pertenece a este conjunto. La respuesta es verdad, no pertenece, no está en este conjunto. Como no está, entonces A5 sí entra. Por eso es que aquí tenemos A5 Ceci. Y así es como funciona este not in. Les muestro el not in porque es el más usado. El in no se utiliza tanto en un select, sino más en los insert, delete y update. Si en un select tengo un in, es posible que esté haciendo una consulta de manera poco eficiente. Tengo que tratar de evitar las consultas anidadas porque no son eficientes. Solo de ser necesario, indispensable, no tengo otra manera de responder, las uso. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ya, sigamos entonces. Y aquí tienen más ejercicios que ustedes pueden hacer y ver la respuesta, ¿no? Es para practicar el not-in. Aquí tienen otra, pueden practicar el not-in. Y ahora veremos el not exists. El not exists es la otra forma de consulta anidada, la que nos falta. Y en esta forma de consulta anidada, fíjense que no tengo, les voy a mostrar directo en el ejemplo. Vamos a resolver el mismo ejercicio, pero con el not exist. Carnet y nombre de los alumnos que nunca se aplazaron. Es el mismo. Entonces, fíjense que a diferencia del not in, yo acá no tengo un campo que compare la consulta principal con la consulta anidada, que es la celeste. ¿Sí? Esta es la consulta principal, esta es la consulta anidada, pero yo acá no tengo un campo a diferencia del not in. Pero en esta consulta, fíjense que lo que yo puedo responder a lo mismo, estoy viendo que este conjunto sea vacío o no sea vacío. Entonces yo tengo que vincular la consulta principal, que es la verde, con esta consulta celeste a través de una condición. Esta condición es indispensable, como dice acá, para vincular esta consulta con esta, si no, no me va a servir de filtro. Entonces, yo aquí estoy diciendo, quiero el carnet y nombre de los alumnos, siempre y cuando para ese alumno no exista un conjunto de notas de aplazo. Pero para ese alumno, ¿qué alumno? Este azul que está acá. Entonces, yo saco las notas de aplazo de ese alumno. Si ese conjunto de notas de aplazo está vacío, entonces not exist va a ser verdad. Entonces, veamos cómo funcionaría esto aquí. Aquí está ya. Yo voy a recorrer los datos en mi consulta principal, que es seleccionar carnet nombre de alumno. Entonces, tengo que recorrer alumno para decidir qué filas entran en mi resultado. Entonces, me pregunto, ¿este alumno entra? Entonces, ¿este alumno entra? Para decidir, tengo que evaluar esta expresión lógica. Entonces, la expresión lógica la he copiado aquí, not exist. Y aquí, en lugar de poner esto, he puesto directo los valores. Voy a sacar todas las filas, este es un asterisco, de nota, aquí está nota, siempre y cuando la calificación sea menor a 51 y el carnet sea A1. Entonces, como poner acá, igual a A1. Entonces, para este alumno, yo voy a sacar las notas de aplazo del alumno A1. El alumno A1 es este y tiene nota de aplazo. Nota de aplazo y el alumno es A1.
nota de aplazo y el alumno es A1. Esta es nota de aplazo, pero el alumno no es A2. Entonces, las únicas notas de aplazo del alumno A1 son, aquí he puesto con verde la fila 1, la 3 y la 4, que son las que están acá. Entonces, esas son las notas de aplazo. Y la condición es, no tienen que existir notas de aplazo. Perdón, estoy tomando agua. Entonces, esto es falso, porque sí existen notas de aplazo. Aquí están estas verdes. Como es falso, entonces A1 no entra en el resultado, por eso es que A1 no aparece acá. Voy al siguiente alumno. Ahora estoy en el alumno A2. Para el alumno A2, otra vez verifico la condición. Y aquí mi condición ahora va a ser con el alumno A2. Entonces voy a sacar las notas de aplazo del alumno A2. Entonces el alumno A2 es este y tiene nota de aplazo. Nota de aplazo, alumno A2. Y el resto ya son notas de aprobación. Entonces el alumno A2 tiene dos notas de aplazo, la 6 y la 7. Entonces no existe este conjunto, es falso, porque sí existen notas de aplazo, entonces A2 no entra en el resultado. Por eso es que no aparece aquí. Voy al siguiente alumno, que es A3. Entonces el alumno A3 es Albert. Entonces para A3, ahora evalúo la condición con A3. Para este alumno A3 saco las notas de aplazo. Entonces aquí estas son las notas de A3, pero no tiene ninguna nota de aplazo. Entonces el conjunto de notas de aplazo es vacío. Entonces no existen notas de aplazo, es verdad, porque está vacío el conjunto. Entonces A3 sí entra en el resultado porque dio verdad. Verdad significa que sí entra, ¿no? Entonces por eso es que aquí tengo A3 Albert. Tomo A3 Albert que entra en mi resultado. Voy a la siguiente fila, que es A5 Ceci, y para A5 Ceci veo acá. Entonces ahora la condición es con A5. Entonces voy a sacar las notas de reprobación del alumno A5. El alumno A5 no existe acá, entonces el conjunto es vacío. Como el conjunto es vacío, es verdad, no existen elementos en este conjunto. Por tanto, como es verdad, sí entra, ¿no? Entonces A5 sí entra en el resultado, por eso es que tomo estos datos de esta mi consulta principal que van a entrar en mi resultado. Entonces fíjense que esta consulta anidada solamente es para decidir, para filtrar quiénes van a entrar de esta consulta principal. ¿Está claro? Esas serían las consultas anidadas. Entonces, está justo. Entonces, aquí ustedes tienen una presentación donde muestra la diferencia entre not exist y not in. Este ejercicio casualmente se puede hacer con las dos, pero son consultas diferentes y no necesariamente todo lo que se puede hacer con not in o con not exist se va a poder hacer con uno o con el otro. En este caso sí, y se los pongo aquí para que vean la diferencia. Fíjense que aquí este conjunto no cambia, en cambio aquí el conjunto va cambiando de acuerdo al alumno. Entonces es lo mismo, pero que se obtiene de diferente manera. Aquí saco el carnet de los alumnos que tienen un conjunto vacío de notas de aplazo. En cambio, aquí estoy sacando el carnet de los alumnos que no pertenecen al conjunto de los aplazados. Entonces, son dos formas de verificar lo mismo, ¿no? Aquí tienen las tablas y aquí les he puesto lo que les he explicado de manera independiente en la misma diapositiva para que les sea más fácil comparar, ¿ya? Entonces, depende de ustedes y aquí tienen más ejercicios que ustedes los pueden hacer
y me pueden preguntar después. Aquí tienen el Group By, que está explicado con chuis, con lujo de detalles. Y esto, según yo, no van a encontrar en ningún libro. Según yo, está re bien explicado porque lo he explicado con todo cuidado. Me he puesto ejemplitos como para que ustedes entiendan bien. Entonces ya depende de ustedes agarrarse de estas diapositivas para entender mejor. ¿Ya? Entonces, por favor, para mañana hagan todos los ejercicios de esta diapositiva, de estas diapositivas de SQL y cualquier cosa me preguntan mañana. No sé si tienen alguna pregunta.